Eu fiquei pedalando ali pelo Parque do Meio do Mundo mesmo, mas esse casal aí é da Argentina e começou uma aventura em cima de suas bicicletas. De passagem pelo Amapá, eles saíram dos Estados Unidos e agora estão percorrendo o planeta. Começamos esta Marcelo Cruz, prazer. Vamos levar conduzir você lá com o Elton. Vamos. Ya muy cerca de entrar a Santana. Toda el área es el área metropolitana de Macapá, capital de Amapá. No es tan grande, no llega a 500.000 de habitantes, pero para nosotros ya esto es mucho movimiento. Acá Marcelo, amigo de Helton, nos vino a escoltar el último tramo para entrar a Santana. Uy. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, gracias. Muy bien, Elton. Gracias. Lo salvado. Espectacular. Divino. Espectacular. Divino. Divino. Oh. Pode escolher um lugar aí para guardar. ¿Me pasa por ahí? ¿La puedo poner allá? Quanto pesa aí? Todo 60. 60, 50. Das crianças. É das crianças. Ah, también tienen el grupo para niños. Isso, cinquentinha. Y este es el grupo de ciclismo, el más grande de Santana. Pelotón 50 porque eran 50 en el inicio, pero ahora son más de 300. O sea, no es un pelotón, es muchísimo Es un más. pueblo ya. Batapá. Leche de coco, cebolla, pimentón, tomate, cilantro, jengibre, maní, castañas, camarón. Todo en la salsa. Está bueno. Este es tacacá, que es una sopa de camarón con otros ingredientes de origen indígena la sopa. Bueno, vamos a probarla. Está muy caliente, dicen. Voy primero por el camarón. A ver, está muy caliente. Este es uno de los tantos platos típicos que hay porque está lleno de platos. Pero bueno, gracias a los chicos estamos probando este, ¿cómo es el nombre? Tacacá. Tacacá, y este era Batapá. batapá. Es un poquito picantito. Pica rico.
Hoy dejamos de lado las bicis y salimos a recorrer un poco con la familia, con Priscila, Elton y Enzo. Nos vinimos a Macapá, la ciudad capital del estado de Amapá, que está a unos 20 kilómetros de donde nos estamos quedando, en Santana, y ahora estamos en el Museo Sacaca, que es un museo en el medio de la ciudad, el cual muestra representaciones de la vida amazónica y también muchos ejemplares de la vegetación amazónica, además de algunos animales. Vamos a recorrerlo. Elton y Sacaca. Sacaca. Mestre Sacaca. El señor de la floresta. Raimundo dos Santos Souza, conocido como Mestre Sacaca, fue un sabio de la floresta amazónica nacido en 1926 en Macapá, Amapá. Él ha sido reconocido por su profundo conocimiento de las plantas medicinales, habiendo dedicado su vida a preservar y compartir los saberes tradicionales de la Amazonía. Además de sus habilidades botánicas, Sacaca destacó como líder cultural, participando activamente en el carnaval de Macapá como rey momo por más de 2 décadas y promoviendo tradiciones como el marabaillo. También tuvo un programa radial en la década de 1990 donde enseñaba sobre las propiedades medicinales de las plantas y escribió varios libros sobre fitoterapia. Esta es la representación de una casa da farinha, que sería, acá ponen la farinha, ¿qué ponen acá? É a mandioca, ela La já é mandioca. triturada, coloca aqui e é feita a torragem dela para transformar na farinha. Okay, y acá abajo hay fuego, entonces la van tostando. Pero ya triturada. Acá la trituran, la echan A ahí, raiz é triturada. Y después aquí. la tuestan para que luego salgan Los tipos de... ¿Cuáles son los tipos de...? Este es tapioca. Da farinha, exato. ¿Esa cuál es? Essa daqui é a nossa farinha. Aqui é o tucupi, que ele é extraído da mandioca. Tucupi. Da raiz da La mandioca. farina. A farinha já é a mandioca torrada. Né? Esta es la tapioca, esto también es farina. Y esto es la goma. Essa daqui é a goma. Ah, esta es la goma de tapioca que dice. Que é usado. Esses dois Consumimos, produtos aqui foram usados lá no tacacá que vocês Tacacá. tomaram. A goma e o tucupi. Ah, anoche entonces comimos estas dos cosas. Interesante verlo. Y esa, la goma saca de aquí. Tucupi. Acá se... ¿Cómo se llama? Esse aí é o tipiti, o nome desse. É onde espreme. De acá la extraen, digamos, El líquido de la mandioca. que termina siendo la goma. Claro, antes la Amazonía ribereña históricamente iban vendiendo arriba de estos barquitos todos los pueblos ribereños. A castanha que não pode cair na cabeça. Sí, Guatemala. Iban llegando todos. O sea, pioneros de este tipo de tiendas móviles. Tiendas móviles. É o único museu no mundo que o barco volta de ré. No, pero que también, el único que tiene un barco. Ele vai pra frente, vai El pra único que tiene un frente. barco va para el frente y que va para atrás. Vai pra trás. Sem médica. Olha que
Estamos en la Fortaleza San José de Macapá, una de las principales edificaciones militares que aún existen en Brasil, construido en el siglo XVIII y hoy Patrimonio Nacional Histórico. Y acá hay una maqueta en la cual nosotros no lo sabíamos, obviamente que toda la gente de Amapá lo sabe, pero desde arriba se puede ver en la maqueta, toda esta parte con los baluartes, que es la figura que está en la bandera de Amapá. ¿Cómo nos vinimos a enterar? Por eso están muy buenas las maquetas, porque uno tiene otra visión. Vamos a conocer un poco el lugar. El fuerte fue construido entre los años 1764 y 1782 por mano de obra esclava de la corona portuguesa. Desde entonces se ha convertido en la fortaleza más grande del territorio brasileño y fue considerada un modelo militar en la época. Fue planificada para albergar a más de 1.200 soldados en un área de más de 30.000 metros cuadrados, los cuales incluían polvorín, arsenal, almacenes, viviendas, capilla, celdas para prisioneros y otras instalaciones. La función para la que se construyó era garantizar el dominio portugués en el llamado Cabo Norte, evitando incursiones extranjeras a través del río, asegurando así definitivamente la conquista de la Amazonía. Para terminar el día nos vinimos a este lugar emblemático de la ciudad de Macapá, al Marco Cero, porque la ciudad está atravesada por la línea del Ecuador. De hecho, es la única ciudad capital del mundo por la cual atraviesa el Ecuador, en este caso una capital estatal. La ciudad de Santana, que está acá cerquita, también es atravesada por esta línea. Y el monumento en el que estamos fue realizado en el año 1987 y desde entonces se han creado instrumentos que miden con más precisión, más tecnológicos, y desde entonces se ha establecido que en realidad la línea del Ecuador no está exactamente en esta línea, sino unos 6 metros, pero bueno, está dentro de lo que es este predio, y la ciudad claramente está en los dos hemisferios. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Estamos con un fanático de Messi y de la selección argentina. Mira. Agora, Mira, esta es nueva, con las 3 estrellas, y mira atrás. Mira atrás. Hay muchos buenos cebadores de mate acá, pero bueno, no importa, son los campeones y un fanático brasileño. agora eu vou te perguntar, Pelé ou Maradona? Messi, Messi.
poco de pedaleo después de tantos días de descanso no viene mal. Salimos con parte del grupo, del pelotón 50. Son cientos, pero bueno, hoy tienen otra actividad. Y parte de ese grupo nos está acompañando a Amapá, al Parque del Medio del Mundo, porque tenemos una entrevista con la televisión local. Entonces dijimos, vamos en bicicleta, así llegamos a Amapá, así llegamos a la capital. Y bueno, Helton, Priscila y parte del grupo nos están acompañando a este parque tan simbólico, de la ciudad. Salimos después de que llovió y la verdad que acá en la parte ya de lo que es Macapá los caminos no están buenos, está lleno de pozos. Entonces venimos renegando con los autos que los pisan y nos salpican. Me lo tomo con gracia, pero hasta ahí nomás, porque le dedicamos mucho tiempo estos días a limpiar las bicis, a esquivar los charcos, a pasarlos despacito. Y pasa uno que está apresurado, no sé qué apuro tiene. Hay muchos así. Y te salpica. Pero bueno, la vida de la ciudad. Lo importante es que estamos bien acompañados. Vamos a pasar un grato momento y vamos a ver qué resulta de la entrevista, que obviamente va a ser en portugués. Vamos a sacar a relucir nuestro portuñol. Mucho conocer personas, lugares, e agora é uma forma de vida totalmente diferente. As bicicletas são para vocês agora o quê? Nuestras casas y nuestras compañeras de aventura. Así que eu não acho mi vida sin minha bicicleta. Ok, deu pra gravar agora? Aí tá Ótimo, ótimo, muito bem, muito bem. Valeu! Olha, tem taça ali, ó, pra vir. Leva pra lá, tem taça. Lleven, coman allá. Yo ahí ya saco. Leva pra lá. Eu gosto de saber se tem alguma peça limpa. Tem, tá ali, tá bom. Aí tá. A luz de lanternas. Acá en Amapá, con la luz de las velas. Só me faz vergonha, sei lá. Ahí está. Lo prometido es deuda y bueno, salió pizza a la sartén porque no había horno. No hay horno. Qué espectáculo. Pero acá a Enzo le gustó, entonces ya. Ya con eso me doy por satisfecho. Mañana el bolo, muy obrigada. Uy, qué rico. Gracias. Otra vez. Pobre mi vida.
ver si agarras el Facebook. Que almuerzo cumpleaños, ¿no? Qué agasajo. Sí. Bom, a minha rotina antes era aquela, né, do cidadão amapaense comum, né, que sai de casa para o trabalho, volta do trabalho para casa e tem aquele lazer de final de semana, de ir para um balneário, de ir para um rio, mas atividade física zero, entendeu? Então, assim, a gente, com o passar do tempo, a gente vai vendo que a idade vai pesando, né, e aí a gente tem que buscar alguma coisa que faça bem para o corpo. E aí eu descobri aqui o ciclismo, que é o que me motiva, né? É a união do útil ao agradável, porque aqui a gente não deixa de fazer o nosso passeio no final de semana, exercita o corpo e exercita a mente. É uma forma assim de você fugir daquela correria do dia a dia, daquele estresse e aproveitar as paisagens, as maravilhas que a gente tem aqui no nosso estado. Esse casal aí é da Argentina e começou uma aventura em cima de suas bicicletas. De passagem pelo Amapá, eles saíram dos Estados Unidos e agora estão percorrendo o planeta. Comenzamos esta aventura 8 años atrás en Alaska y el objetivo principal fue conocer gente, lugares, paisajes y ahora es un estilo de vida. O que a bicicleta significa para vocês? Bueno, parte de mi vida, fundamental. Eu no dejo en ningún lado. Eu viajaré siempre con mi bicicleta. Para nós agora, nossas bicicletas são nossas casas, en verdad. Son nossas compañeras, nossas filhas, en algún sentido. Y son una parte inseparable de nuestras vidas agora. Qual o foco para o futuro? Não sabemos, mas eu acho que seguiremos viajando em bicicleta, agora em América, mas depois, talvez, outros continentes. Seja em outro continente ou por aqui pelo solo Tucuju, o importante é você tirar um tempinho para cuidar da saúde. Não importa se é criança, jovem, adulto ou idoso, pedalar pode ser uma boa opção de qualidade de vida. Reflita sobre isso. Até a próxima!